Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a continuar en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 6. Libro de Job, capítulo 6. Y escuchemos la respuesta de Job a Elifaz después de todos los consejos que le dio Elifaz a su amigo Job. Dice la santa palabra del Señor así. Job, capítulo 6. Entonces respondió Job y dijo: Oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba? ¿O muge el buey junto a su forraje? ¿Se come sin sal lo insípido, o hay gusto en la clara de huevo? Mi alma se niega a tocar estas cosas. Son para mí alimento repugnante. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Mas aún es mi consuelo y mi regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado la palabra del Santo. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque eres un Dios lleno de amor y de misericordia, de bondad y de paciencia. Gracias, Señor, que aún cuando nosotros estamos caminando contigo, ¿cuántas veces, Señor, nuestro corazón empieza a maquinar cosas contra ti? Te damos gracias, Señor, que nos sacaste del ser hijos del diablo, habitantes de la oscuridad, encarcelado en esclavitud de cadenas del pecado, y nos hiciste y nos adoptaste como hijos tuyos, hijos de luz y libres para adorarte y servirte a ti, que eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias porque en Cristo Jesús vimos su gloria. Gracias que a través de la vida de tu Hijo Jesucristo, su muerte en la cruz por nosotros y la resurrección, ascensión, y cuando a la diestra del trono, desde ahí, Él envió junto contigo tu Santo Espíritu. Te damos gracias que nos sellaste y revelaste la gloria de la salvación en tan grande redención que has hecho con tu pueblo. Sea tu bendición de tu palabra para mis hermanos, hermanas en la fe, que nos reunimos a los pies del Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que siga edificando nuestra fe. Ayúdanos a conocerte más para también descubrir más quiénes somos nosotros. Tú eres santo, 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 y te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, sea tu salvación para tu pueblo y para nuestra descendencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Job contesta a Elifaz. Y veamos estos versículos que inician. Estamos viendo 10 versículos. Y fíjense lo que dice Job. Si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad. O sea, si se pudiera realmente poner todas mis desgracias en una báscula y pesarse. Dice en el verso 3, pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas,
Ahora, ¿qué está diciendo Job? Job está diciendo simplemente, está hablando de que todo lo que dijo en el capítulo 3 fueron palabras precipitadas, derivadas del peso del sufrimiento que está pasando. Entonces, por un lado, está justificando sus palabras. Por otro lado, está aumentando tanto su sufrimiento que dice que todas las arenas de todos los mares no son, o sea, se quedan cortas comparados a sus sufrimientos. Mis amados hermanos, ese es el gran problema que tenemos nosotros, los hijos de Dios, que todavía vemos cuando hay una desgracia en nuestras vidas como que es la mayor desgracia que ocurre en ese momento de la historia del mundo. No podemos voltear a la cruz y ver al Hijo de Dios colgado en una cruz, en un madero, cargando el pecado, el peso del pecado de nosotros sobre él y recibiendo el castigo de nuestra paz con Dios. No podemos ver a un Dios santo y justo destrozando y dejando en manos de pecadores como estos romanos y de estos judíos religiosos. No podemos verlo. Nosotros nos envuelve nuestro sufrimiento, nuestras circunstancias, mis amados hermanos, y entonces podemos llegar a caer, como dice Job, bueno, tengo motivos para hablar así, con palabras que se me salen precipitadamente por causa ahora. Ya me lo han escuchado decir anteriormente cuando hemos estado viendo, caminando con Job, que somos humanos y podemos llegar a perder el dominio propio, que el Espíritu Santo lo produce, la templanza, el dominio propio, lo produce el fruto, es un fruto del Espíritu Santo en el cual hemos sido nosotros sellados como hijos de Dios. Sin embargo, no solamente Job aquí justifica sus palabras de todo el capítulo 3, todas sus quejas que tenía, sino sigamos adelante para que escuchemos lo que Job está diciendo. Versículo 4. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Ok, está bien. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. Pero no solamente son simples flechas, no, Dios me está mandando flechas llenas de veneno. O sea, está bien, estoy siendo disciplinado por Dios, estoy recibiendo azotes de parte de Dios. Obviamente, tiene que haber un motivo que me es oculto, mi conciencia, por el cual estoy pasando este valle de sombra de muerte. Sin embargo, aquí no solamente es el Todopoderoso lanzándome flechas, sino me las manda todas envenenadas y todo mi ser se llena de ese veneno. Fíjense lo que está diciendo este hombre. Ustedes lo saben, este hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice en el versículo 4, contra mí se juntan los terrores de Dios. Contra mí se juntan los terrores de Dios. Todos los terrores de Dios, todos son contra mí. Veamos cómo uno pierde pisada. Bendito sea el Señor y roca de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, que, como dice la palabra en Mateo, que vendrán vientos, vendrán tormentas, y si la casa está cimentada en la roca, no caerá. Podrá ser sacudida, pero no caerá. Cosa que no ocurre cuando se está cimentado en la arena de la autojusticia, en la arena de la autobondad, en la arena de las buenas obras, en la arena, obviamente, del yo y después yo. Cuidado con esto, Dios nos guarde, amados. Versículo 5 y 6 hace dos preguntas, Job. En su respuesta a Elifaz hace dos preguntas. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba? O sea, ¿acaso se queja? ¿O acaso muge el buey junto a su forraje? O sea, ¿acaso se queja el buey? ¿Acaso se queja
El burro, cuando tiene comida, se queja. Ahora, vean, en esa situación que lo tiene todo, no se queja. Y ahora vean el versículo 6. ¿Se come sin sal lo insípido o hay gusto en la clara del huevo? Dice en el verso 7, mi alma se niega a tocar esas cosas, son para mí alimento repugnante. O sea, las cosas se comen de cierta manera. Y si no tienen aquello que los sazona de acuerdo a mis gustos, es algo repugnante. No sé si se fijen ustedes, obviamente está ahí. Simplemente hay que ver la realidad. Está aquí que lo que está diciendo Job es que él tiene derecho a elegir. Él no puede ver una clara de huevo, ¿sí? Porque no tiene sabor, no vale la pena. Si supiera Job lo que yo desayuno, a veces es 2 huevos cocidos de pura clara y a veces le quito las 2 yemas. Y a veces sí me como con 2 yemas, pero la cuestión es que yo no había visto o no había puesto atención, mejor dicho, porque sí he leído un buen número de veces, pero yo no me he dado cuenta que no, le parece repugnante a Job una clara de huevo. Y es la mejor proteína que existe animal. Es lo mejor que hay en proteína, la clara de huevo y el pescado. Dice, se come sin sal o insípido. Mi alma, dice, mi alma se niega a tocar estas cosas. Son para mí alimento repugnante. ¿Cómo debemos estar nosotros cuando recibimos alimento? Agradecidos con Dios, gozosos de tener pan en la mesa. Que no hay sal, está bien, la sal sube la presión. Sí, que es pura clara de huevo, está bien, estoy comiendo la mejor proteína. Mis amados, bueno, para Job no, esto no era así. Él era un hombre riquísimo, podía tener los mejores platillos, los mejores sazones de toda la comarca, los tenía él, por ser quien era, Job. Mis amados, Jesucristo lo dejó todo, lo perdió todo, dejó su gloria, dejó todas las comodidades, dejó todas sus riquezas en gloria y vino y se humilló, tomando forma de siervo. Siendo forma de Dios, no se aferró a esto, sino tomó forma de siervo. Vino a servir y no a ser servido. Mis amados, en Cristo Jesús encontramos verdaderamente el corazón de Dios Padre, totalmente mostrando quién es un hombre realmente que glorifica al Padre, totalmente dependiendo del Padre y agradecido con el Padre, cualquiera que sea su situación. Mis amados hermanos, este libro de Job es muy interesante, pero tenemos que ver una cosa. Job quiere acaparar la atención. Job quiere ser el centro del libro, y la verdad, el libro de Job no se trata de Job, se trata de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo, tan bueno, tan justo, sin embargo, aún aquí lo deja con vida? Lo deja con vida después del capítulo 3. Lo deja con vida todavía después de lo que acaba de decir. El libro se trata de Dios, no se trata de Job, no se trata de la justicia de Job, sino de la justicia perfecta que es de Dios y que Dios es santo. Así que cuidemos mucho cuando vemos el libro de Job y cómo lo interpretamos, porque obviamente, humanamente, vamos a vernos reflejados y vamos a querer justificarnos, porque vamos a decir, mira nada más, si Job podía decir esto, yo también puedo. Mis amados, Dios nos guarde. Volteemos siempre hacia Cristo, volteemos siempre a la cruz, volteemos bien a ver ese hijo de carpintero cómo andaba y cómo era repelido, cómo era aborrecido por todos los religiosos. Veamos en él verdaderamente aquel que busca una sola cosa, la voluntad del Padre, y no dice palabra que no se la da el Padre. Mis amados, tenemos la santa palabra de Dios y tenemos el Santo Espíritu de Jesús. Es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Cuidemos mucho, amados. Dice aquí, mi alma se niega a tocar estas cosas. Versículo 8, ¿quién me diera mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo.
el 8 y 9 llega al clímax de la queja. Dice, que Dios me mate, que Dios acabe conmigo. Debería de concederme ese deseo. ¿Se fijan? Mis amados, cuidemos, repito, cuidemos. Porque así estamos a veces nosotros, igualitos que Job. Y vean lo que dice el versículo 10, que viene afirmando en qué corazón, en qué ángulo, en qué espíritu está hablando. Dice el 10, mas aún es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, me regocijo en el dolor sin tregua que tengo, que no he negado las palabras del santo. O sea, él dice, mi consuelo es este. En el peor momento de mi vida, no niego las palabras de Dios. No, está bien, es cierto. Dios dio, Dios quitó. Bendito y alabado sea el Señor. Sí, pero fueron tan cortas las palabras y en cambio tantas las palabras de queja. Por lo menos hasta ahorita, hasta donde hemos visto. Mis amados hermanos, simplemente cuidemos mucho, porque tal vez podamos decir, aún a pesar de todo lo que me está pasando, voy a la iglesia. Aún a pesar de todo, oro. Aún a pesar de todo, sigo leyendo la Biblia. Mis amados hermanos, dependemos totalmente de la gracia de Dios. Jamás nuestra justicia va a adquirir un beneficio mayor, porque la gracia es todo por medio de Jesucristo y nada porque yo lo merezca. Eso es nuestra conciencia. Así debe estar iluminada por la palabra y el espíritu de la palabra en Jesús que nos ha sido dada. Que Dios te bendiga, amado hermano. Creo que es bueno meditar en lo que acabamos de escuchar. Y creo que es bueno buscar al Señor y pedirle, Señor, ayúdame. Porque a veces no sé lo que digo. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que siga manifestando su gloria, abundando en gracia contigo y con todos los tuyos. Que el Señor salve a todos nuestros familiares, queridos y amistades, y que el Señor siga siendo glorificado en tu vida y en mi vida. Un abrazo, amados hermanos. Gracias por acompañarme. Muy buenas noches y el Señor les bendiga a ustedes y a su descendencia. Amén. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos caminando con Job. Gracias. Buenas noches.